todo empieza casi siempre por alguien que te ayuda, ¿verdad? A mí me ayudó a ser lector un par de amigos, sobre todo uno de ellos, cuando yo estaba todavía en secundaria. Un abogado ilustre ya, que inclusive llegó a ser miembro de la Suprema Corte de Justicia, Alfonso López Aparicio. Él era compañero mío ahí de secundaria, pero él era un caso rarísimo de estudiante, porque ya sabes los estudiantes cómo éramos, ¿no? No nos gustaba leer, leíamos a fuerza, estudiábamos a los exámenes 3 días antes de cada examen. Entonces, un día me dijo Alfonso, me dijo, oye, tú no sabes leer. ¿Cómo que no sé leer? Le digo, sí sé leer. No, me dijo, sabes traducir lo que dicen las cosas, pero no sabes leer bien. No te sabes meter en el significado profundo de las palabras, en las asociaciones mentales que tienen las palabras, en la producción de imágenes cuando estás leyendo, en un montón de cosas. Me dijo, porque te estás perdiendo de una cosa maravillosa. Él desde muy jovencito era un buen lector. Y entonces me puso a leer un libro. Me dijo, vamos a leer, vamos a poner este libro. Me acuerdo que era un libro que se llamaba El hombre del búho. Era un libro autobiográfico de Enrique González Martínez. Pero me tomaba la lección. Me decía, lees 2, 3 páginas y platicamos al día siguiente. Y me explicaba, me hacía entender las cosas de otra manera. Luego tomamos los ensayos y las poesías de López Velarde. No, pues ya me encantó la lectura. Empecé ya en ese momento a aficionarme propiamente a la lectura, ya que nunca la abandoné. Luego me cayó por ahí, todavía estaba en secundaria, un compañero que me dijo, oye, ¿ya leí La Casa de la Troya? No, pues no he leído. ¿Qué es eso? Es una novela estudiantil. Pues también me cautivó, fíjate. Y me cautivó para siempre porque, como era estudiantina la novela, fue una novela muy famosa que en ese tiempo tuvo mucho éxito editorial, ¿no? Se trata de la Universidad de Santiago de Compostela en España. Entonces, desde ese tiempo yo me enamoré mucho de esa ciudad por haber leído ese libro. Entonces, así empieza la lectura, fíjate. Luego ya llegó el día en que me fui a estudiar a México y naturalmente algunos libros que tenían que ver con la medicina, que fue la carrera que escogí, pues me cautivaron también. Leí con mucho interés La Ciudadela de Archibaldo Cronin, una novela donde se ve el médico, cómo empieza su carrera entre los mineros pobres de cerca de Gales, allá por Inglaterra, y cómo convive con la pobreza, con la miseria que siente y su trabajo tan desinteresado. Entonces, pero se ve cómo se va transformando ese médico cuando amistades o situaciones completamente inesperadas lo van llevando a hacerse un médico con cierta fama. Y entonces el dinero, la sociedad burguesa de aquel tiempo lo convierten un poco en otra cosa. Es decir, para mí fue una revelación muy grande del cuidado que debe tener el médico, porque el médico no se supone, sino que es una ocupación, una profesión que se ha creado para servir a los demás. No tiene otro sentido, ni tiene otra razón de ser. Entonces ese libro me gustó mucho. Y otro que también me impresionó muchísimo, Los otros días, de Rubén Marín, también de un médico de pueblo, ¿verdad? Esos me inspiraron muchísimo a mí en mi carrera. Y luego empecé a leer también otros libros
porque ya en mi carrera pues tuve relaciones con maestros, con amigos, con literatos allá de la capital, con gente que pues, me ayudó a abrirme pues muchísimo a la posibilidad de la lectura. Y a partir de entonces empecé a juntar libros, fíjate. Los primeros libros que tuve yo cuando estaba en primer año de medicina, nunca me deshice de ellos. Ahí empecé a formar mi biblioteca con los primeros libros que leí. Me acuerdo que uno de los primeros que compré en México llegando fue la Historia verdadera de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz, que también me cautivó, ¿verdad? En fin, bueno, ahí se va uno. Claro, claro. La lectura no tiene fin. Me puedo dar cuenta, y obviamente por la trayectoria que usted ha tenido, el contacto que de alguna manera la universidad nos ha permitido conocer, que la literatura se volvió en algo que usted hizo suyo, es decir, su vida no sería la misma. Su vida no sería la misma sin la literatura, es decir, hay un momento en el que usted se enamora de ella y nunca más la deja ir de su vida. Pero ¿qué significa la literatura para usted, doctor? Pues para mí ha significado pues, la vida, fíjate. ¿Por qué? Porque en rarísimas ocasiones, solamente cuando he estado enfermo o que he andado de viaje, alguna cosa así, habrá días que no he leído. Pero tengo la seguridad de que desde que empecé a leer de joven, nunca he dejado de leer un día de mi vida. Jamás. Aunque sea un trozo, unas cuantas páginas, una cosa. Pero lo que sí quisiera yo decirte es que no se convierte eso en un hábito, en una manía, no. Es otra cosa, es un mundo de fantasía, de que te ayuda a crecer inmensamente, que enriqueces tu imaginario, en fin, que penetras en la condición humana mucho mejor, en fin, tienes experiencias estéticas extraordinarias también, en fin, es otra cosa, más bien es un deleite, es parte de la vida. Fíjate, yo siempre me ha dado, me deja asombrado. Muchos de los amigos o conocidos que llegaban y venían aquí a la biblioteca se asombraban de ver tantos libros. Y la primera pregunta que te hacen es una pregunta tonta. Oye, ¿y usted ya leyó todos esos libros? Le digo, hombre, no sé cuántos, pero he leído muchos. Lo que sí te digo es que leo todos los días de mi vida desde que era un jovencito muy joven, ¿verdad? Y que aquí los tengo a mi disposición. Cuando necesito un dato, cuando necesito escribir alguna cosita, hacer un trabajo, alguna cosa, tengo todo a la mano también para consulta. Entonces, la biblioteca es algo extraordinario. Además, fíjate, el coleccionismo de libros es una cosa muy interesante porque mucha gente dice, bueno, ahora que ya puedes leer un libro en la tableta o en tu teléfono, se van a acabar los libros. No se van a acabar los libros. Los libros nunca se van a acabar. El que dice eso es que no reflexiona en lo que es la condición humana. Nosotros no leemos nada más para informarnos de algo, ¿verdad? Leemos para crecer interiormente, para las cosas que queremos, que nos gustan, las queremos tocar, las queremos poseer. Cuando te enamoras, quieres poseer, ¿verdad? Quieres acariciar, quieres sentirte
que es algo tuyo, ¿no? Entonces el libro se vuelve un compañero, lo tocas, lo hueles, es una cosa patrimonio. Tú tienes al autor contigo, dispuesto para que cuando tú te acuerdes de él, vas y allí está y habla otra vez. Y hablas con personas que se murieron hace 500 años. ¿Verdad? Entonces, el libro nunca se va a acabar. El libro se ha transformado profundamente. ¿Por qué? Porque, claro, empezó la gente a escribir pues, en barro. La escritura cuneiforme se hacía en ladrillos de barro. Después vinieron ya los papiros, otro tipo de cosas, hasta que los chinos descubrieron el papel y lo llevaron a Occidente. Después viene la imprenta, vienen muchas cosas, ¿no? El libro se va transformando. Y seguramente se seguirá transformando, pero no se va a acabar. Porque a los hombres, a los seres humanos, nunca se nos va a acabar el deseo de poseer, el deseo de tocar, de sentir, ¿verdad? Claro. El libro no nomás se lee, se siente también. El que desconozca la condición humana, pues sí puede pensar que se pueden acabar, pero que se acuerde de cómo somos los seres humanos, inmediatamente te das cuenta que nunca se va a poder acabar. Siempre lo necesitamos tener con nosotros, acariciarlos, acabarlos, sentir que son nuestro patrimonio también, ¿verdad? Y sentirlos como una cosa viva, que es lo que no sientes con las cosas virtuales, ¿verdad? Una cosa viva es lo que yo digo, tener un autor que lo puedes convocar y que estar contigo después de 200 años de estar muerto, tú platicas con él. En fin, la lectura es otra cosa. Muchas veces que tienes problemas serios, que tienes pesadumbres, dolores, no me refiero a dolores físicos, dolores espirituales, que los tenemos luego. El libro te ayuda. Estás viendo UAA TV. El estado anímico que tengas te lleva a cierto tipo de lecturas. ¿Cómo cree usted que estamos en México en cuestión de lectura, doctor? Se nos critica mucho porque según datos o encuestas o estudios incluso, se dice que los mexicanos no leemos en comparación a otros países, otras culturas. Sí, eso es cierto, ¿eh? Es decir, yo creo que en nuestro país hay millones de personas que no leen. O que leen algo como decía mi compañero Rob Aparicio, como me dijo aquel día. Sí, lees, puedes decir lo que unas letras es A o B, C, sí, eso sí puedes. Pero leer para transformarte son muy pocos. Yo creo que se lee muy poco. Fíjate, hace unos 2 años o algo así, la revista Nexus dedicó un número al estudio, varios articulistas, a ese problema de México. Es decir, al problema de la difusión cultural y la difusión de la lectura en nuestro país. Y decía, uno de los artículos me llamó mucho la atención, porque decía, de los últimos 50 o 60 años, los gobiernos que se han sucedido, cada vez han gastado un presupuesto mayor, todos, o mayor al otro, en difusión cultural. Y el resultado sigue siendo el mismo. ¿Qué nos enseñó esto?
que la difusión de la cultura no se da con publicidad, ¿verdad? Se tiene que dar con que un maestro ayude a un alumno. Que desde que estés chico alguien te ponga, te explique, te enseñe, para que te guste la lectura y la comprendas bien. Es cuestión de educación, ¿verdad? Y que desde toda tu vida acabes comprendiendo que la lectura es necesaria para tu vida. Tú puedes gastar 50,000 pesos en un espectacular tremendo para anunciar un concierto ahorita en el Teatro Aguascalientes. Va a ir la misma cantidad de gente que va todos los días. Aunque gastes 50 pesos o 5 millones, va a ir la misma gente. Las mismas 500 o 400 que van siempre. ¿Qué quiere decir eso? Fíjate. Que nunca se va a lograr en el país, a base de meterle millones a la difusión cultural, como ¿no? que la gente se haga lectora. Eso se tiene que hacer en las instituciones educativas. Los programas de enseñanza, desde educación básica hasta la... tienen que tener una parte relacionada con este asunto. Con enseñarte a leer, con buscar el desarrollo de tu sistema sensorial, que se ha descuidado profundamente. Porque entonces tú buscas la lectura como una necesidad tuya espiritual. Tú vas a unas ciudades por allí del sur de Alemania, de Austria, que vas un domingo, un jardín está lleno de gente oyendo tocar la música. ¿Tú crees que están allí porque oyeron un anuncio que decía que ahora era gratis o que iba a tocar Perengano? No. Van a eso porque lo necesitan para vivir. Mientras no enseñemos a los mexicanos la riqueza extraordinaria que hay en esto desde chiquitos, nunca vamos a lograr que lean. ¿Usted tendrá algún género literario por el que sienta debilidad, doctor, o que le guste más? Pues mira, por razones de las cosas que he tenido que hacer en la vida, tengo dos clases de preferencias. Los libros, por ejemplo, de ciencias, que tienen que ver con lo que fue mi profesión, libros de humanismo, de filosofía, todo eso, siempre me han llamado mucho la atención, ¿verdad? Pero lo que es la afición principal de la lectura es la literatura, la novela, ¿verdad? Uh-huh. La novela. ¿Por qué la novela? Porque el buen novelista inventa, pero inventa de acuerdo con la realidad. Es decir, no te inventa cosas inverosímiles, te inventa la realidad. Yo me acuerdo que cuando pasaron años después del asesinato del presidente Kennedy, hubo un autor que encontró que había un altero de expedientes inmensamente grande sobre todas las investigaciones que se hicieron. Ya cerraron el caso, ya está el informe Warren, le decían eso. Pero decía el autor, pero nadie cree. Hasta que no venga un día un novelista, un autor, y nos diga qué pasó en realidad. Fíjate qué importante esto. ¿Por qué el novelista? Porque el novelista va a decir, no, todo eso no puede ser, son puras mentiras, no está manoseado. Para que esto pasara tenía que haber sido así, si no, no podía haber sido de otro modo. Y nos va a decir cómo fue. Entonces, la novela, aunque sea ficción, nos habla mucho de la realidad, ¿verdad? Y
La gran novela, la primera gran novela, Don Quijote, pues fíjate, nos habla de tantas cosas de la vida humana, de las debilidades y grandezas de las personas, en fin, bueno. La literatura de Shakespeare, por ejemplo, fíjate que penetra tanto en la pasión humana. Entonces, yo creo que la novela es la literatura por excelencia. Bueno, y sabemos que hay una estrecha relación, pero muy, muy estrecha entre la lectura y la escritura, obviamente. Son actividades que van, creo yo, íntimamente ligadas. ¿Usted en qué momento escribe su primer libro, doctor? Y a raíz de qué se anima, digamos, a dar ese salto de convertirse en lector a volverse un escritor. Pues bueno, yo no soy un escritor, ¿eh? Yo he escrito puras cosas pequeñeces, pequeños artículos, cosas así, pequeños ensayos y cosas. Pues no sé, fíjate, pero yo creo que pues viene de estar metido en las lecturas y todo eso. También te dan ganas de decir cosas. Tiene como una necesidad de expresar. Como una necesidad de expresión también, fíjate. Sobre todo me ha gustado mucho, ¿sabes qué? Penetrar un poco en el arte. ¿Qué ha sido el arte para la humanidad? ¿Por qué hemos hecho arte? ¿Qué significado tiene? ¿A qué nos lleva? ¿Qué nos dice? ¿Cómo nos transforma? ¿Qué pasa? Todo ese tipo de cosas. ¿Qué es? ¿Qué es ontológicamente? ¿Qué es sociológicamente? ¿Qué es filosóficamente? Todo eso, ¿verdad? Es una cosa. Y los articulitos que me han salido mejores, que creo yo, han sido principalmente de ese tipo de cosas. Buscando, ¿sabes qué? Escribir con mucha sencillez. Porque para hurgar yo en todo esto que he leído tantas cosas durante mi vida relacionado con crítica de arte, con historia del arte, con biografías de los artistas, con filosofía del arte, tanta cosa. A veces libros muy difíciles de leer, muy trabajosos, que para decirte una cosa se meten 80 páginas, ¿verdad? En fin, yo digo, no, hay que decirle a la gente las cosas profundas pero con sencillez. Entonces, esas poquitas cosas que he escrito yo relacionadas con eso de las artes, tienen que ver con cosas esenciales, pero procurando decirlas con sencillez para que cualquier persona, un niño, quien sea, las entienda. Tan puede cambiarlo que hay una colección de 15 o 20 libros que han movido la historia de la humanidad. Libros de teorías políticas, libros de teorías filosóficas, libros de arte, de lo que sea, pero que han movido a millones de personas, ¿verdad? Y han formado naciones, han formado países. Entonces, el puro libro, ¿eh? Sí, claro que sí. Yo me acuerdo que hace un año, una cosa así, hicimos un diplomado en la universidad sobre libros que han transformado la humanidad. Precisamente por eso que me preguntas. Claro que sí. Pues sí, fíjate, sí, son muchos libros que junté. Es una biblioteca que principalmente se trata de cosas humanísticas, ¿eh? Mi afición general. Es decir, es una biblioteca que tiene todo lo relacionado con el arte, con la estética, con la historia de nuestro país, historia de Hispanoamérica, y literatura, letras, sobre todo letras de nuestro idioma. Hay por ahí también muchos libros en otros idiomas, porque lógicamente hay libros que no los consigues más que en inglés
o en francés, alguna cosa, sí, algunos italianos. Por ahí hay algunas cosas en la biblioteca que pasé para la universidad relacionados con eso. Pero principalmente es una biblioteca para estudiantes de cosas humanísticas, letras, artes, ciencias sociales, historia, cosas así. Las bibliotecas nunca deben si ya se formaron, tienen que seguir sirviendo. Entonces, yo tuve algunas conversaciones con el señor rector Avelar, y que fue tan comprensivo y tan amable conmigo, para que pudiéramos tener un espacio donde dejarla. Una biblioteca que no lleva mi nombre, desde luego, sino como una donación de mi familia. ¿Por qué? Porque al donarla ya a la universidad, también mis hijos están renunciando a muchos libros que les gustaban y ya pensaban que eran de ellos. Entonces ellos también lo están donando. Entonces es una donación de mi familia. Y esto invita también a que la sigan enriqueciendo. Ellos también, cuando ya se deshagan de sus pequeñas o grandes bibliotecas que vayan teniendo, que las pongan allí.